Gloria al Señor. Juan capítulo número 4, versículo número 43. No quiero ser extenso, pero sí quiero compartir esta palabra que sé que va a bendecir nuestra vida en esta hermosa tarde. Amén. Juan capítulo 4, versículo 43 y algunos versos. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Amén. Leamos la palabra como está escrita, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Señor, en el nombre de Jesús te pido que a través de esta palabra que es bendita, bendiga nuestras vidas, nos edifiques, confortes, que tú aumentes nuestra fe a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que nos hables. Te pido que nos ministres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, denme algunos minutos para darle esta palabra. Yo quiero predicar con el tema, escuche bien: fe que camina antes de ver. Dele la mano a alguien y dígale: fe que camina antes de ver. Mire, la fe no es solamente una emoción espiritual, es un principio activo del reino que cambia nuestra perspectiva y nuestra forma de ver las cosas. El que tiene fe ve las cosas totalmente diferente a aquellos que solamente tienen vista. ¿Por qué? Porque la vista claramente es una facultad de los ojos, pero la fe es una facultad del espíritu. El que tiene fe puede ver más allá, puede avanzar más allá. Es aquel que da un paso sin ver el siguiente escalón. El que tiene fe siempre vivirá, no por suposiciones, sino que tiene una certeza, gloria al Señor, de que Dios puede hacer algo a pesar de el momento negativo, el momento en que se encuentra. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, para que veamos bíblicamente cuál es la definición de fe. La Biblia nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo creo que es cierto lo que estoy esperando, lo estoy esperando, sé que es cierto. Y tengo la convicción aunque no lo vea, estoy totalmente convencido de que lo voy a ver. Eso es lo que la Biblia define como fe. La fe es tener confianza en lo que no se ve. Pero lo creemos, vuelvo y repito, por convicción. No es optimismo ciego, sino que la fe es seguridad basada en la palabra de Dios. Aleluya. No es optimismo ciego, sino que nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Dios, por medio de su palabra, hace que nuestra fe descanse en esa palabra. Él lo dijo y nosotros lo creemos. Él lo habló y nosotros lo creemos. O sea que nuestra fe no es una fe irracional, aunque a veces no tenga sentido. Esto parece paradójico porque la fe es así.
La fe, aunque a veces en el momento no haga sentido aquello por lo cual una persona está creyendo en su sanidad, está creyendo en un milagro, en su familia. A veces parece contradictorio, paradójico, a veces parece no tener sentido, pero esto es una cuestión de fe. La fe es así. A veces no hace sentido, pero tenemos que seguir creyendo. Por ejemplo, mire esto. Si vamos a Génesis capítulo número 12, vamos a ver una historia allí interesante, porque la Biblia dice que Dios llama a Abraham. Y le dice, capítulo 12, versículo 1 en adelante, le dice Dios a Abraham: sal de tu tierra, oiga esto, y de tu parentela, y de la casa de tu padre. ¿A dónde? Te muestro después. ¿Usted ha leído la Biblia? Dios no le dio un mapa, no le envió el PIN por WhatsApp. Envíame tu ubicación por WhatsApp para yo llegar donde tú estás. Dios no le dio una brújula, ni un mapa, ni GPS. No tenía nada de eso, no tenía una guía. Él le dijo: sal. Y ese paso de fe que tú vas a dar es que el que va a ir revelando el camino por donde debes de andar. Cada pequeño paso de fe que nosotros damos nos va mostrando el camino que Dios quiere que nosotros tomemos, iglesia. Por eso es bien importante caminar en fe. Caminar mirando y escuchando a aquel que nos ha hablado. ¿Y cómo lo podemos escuchar? A través de lo que Él nos ha dejado plasmado en la palabra. En su palabra tenemos nuestra guía. ¿Cuántos están esperando ver para creer? La Biblia nos enseña que tenemos que creer para ver. Y a veces, obviamente, en nuestra humanidad queremos siempre ver primero. Pero Dios le dijo a Abraham: obedece primero. No vas a ver nada en el momento, pero mientras vayas caminando te voy a mostrar. La Biblia dice, Hebreos capítulo 11, versículo número 6, pero sin fe. Oiga cómo dice este texto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios, que dice, crea que le hay y que Él galardona, premia a aquellos que le buscan. Le buscan sin ver, le buscan porque tienen fe. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 17 que la fe sin obra es muerta. ¿Verdad que sí? No es solo decir tengo fe, sino es accionar basado en eso que ya usted cree. Cuando accionamos en base en aquello que creemos, eso es una fe activa, una fe que está en acción. Gloria al nombre del Señor en esta hora. Entonces, esto es para introducirme, para que puedan entender lo que vamos a hablar de este hombre, del capítulo 4 del libro de Juan. La fe, ¿cómo crece nuestra fe? Nuestra fe crece cuando se fortalece a través de la palabra. Vaya a Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahí vamos a ver que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe se aumenta. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra fe se aumenta. La fe no se produce por la emoción. La fe no viene de la emoción, señoras y señores. La fe se fortalece cuando nosotros nos exponemos continuamente a la palabra de Dios. En una exposición continua hacia la palabra de Dios, nuestra fe se va creciendo. Cada vez que leemos cada historia de la Biblia, cada vez que leemos los eventos increíbles de la Biblia, nuestra fe se aumenta. Pablo le dice a los romanos que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de las escrituras tengamos consolación. Cuando leemos la palabra encontramos un lugar donde podemos confortarnos, consolarnos y creer. Si Dios lo hizo con él, si Dios lo hizo con ella, si Dios hizo este milagro en Galilea, si Dios hizo este milagro en Caná, si Dios hizo este milagro en Jerusalén, Dios lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con cualquiera. Dios lo puede hacer. Eso es fe. ¿Y cómo tenemos fe? ¿Alguien está aquí? Cada vez que escuchas la palabra, cada vez que lees o meditas en la palabra, tu fe se fortalece. Hay un hombre que Jesús se maravilló de su fe, y es aquel llamado y conocido centurión. Mateo capítulo 8. Hay un hombre que tiene un siervo enfermo. Jesús está delante de él
Y este hombre dice en Mateo capítulo 8, versículo 8, 9 y 10, que este hombre le dice a Jesús: no es necesario que tú entres en mi casa. Mira lo que él dijo: di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy un hombre de autoridad, y cuando yo mando a alguien a hacer algo, él va y lo hace. Y yo también reconozco que tú eres un hombre de autoridad. Solamente envía la palabra allá donde está el siervo, y yo sé que mi siervo sanará. Jesús se maravilló de la fe de este hombre y le dijo: tu fe es grande. No hay fe comparada a la tuya aquí en Israel. Es una fe grande. Alabado sea el Señor. Este hombre entendió que con tan solo Jesús mencionar la palabra, su siervo podría ser sano. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios en esta hora? ¿Cuántos creen que una palabra de parte de Dios puede hacer grandes milagros? ¿Cuántos creen que una palabra de parte de Dios solamente tienes que decir: envía tu palabra? Si tú lo dices, yo lo creo. Aleluya. Es importante eso. El centurión dijo, mire cómo dice: solo di la palabra. Envía tu palabra y él sanará. ¿Y cuál fue el resultado? Sanó. El poder de la palabra de Dios. Y vuelvo y repito: ¿dónde se fortalece nuestra fe? El poder de la palabra de Dios. Todo lo que ha salido de su boca tiene el poder para fortalecer nuestra fe. Mire, la iglesia a veces no entiende que la fe es la llave del reino. La fe es una llave poderosa. Y escúcheme, no quiero atribularlo tan temprano, pero la fe no es opcional en la vida del creyente. La fe es esencial para caminar con Dios. Dice Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que no es opcional caminar con fe o sin fe. Es una necesidad en la vida del creyente que el creyente camine con fe. ¿Cuántos necesitan fe aquí? Todos necesitamos fe. ¿Cuántos están dispuestos ahora a caminar por fe? Solo 3. Una fe que camina sin ver. ¿Se acuerda del tema? No se olvide. Y yo casi ya estoy terminando. La pastora me va a llevar a comer, creo. Así que hay que terminar rápido, amén. Pero quiero dejarle todo, hermano, lo que Dios ha compartido conmigo. Míreme, es bien importante porque cuando vamos a la historia que leímos, vaya conmigo, Juan capítulo 4, versículo 43. Esta historia, como decimos en Puerto Rico, está brutal. ¿Por qué? Porque si usted lee bien con detalle esta historia, usted se va a dar de cuenta que Jesús, bendito sea el Señor, dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Allí en Galilea, Caná de Galilea, que queda hacia el sur, gloria al Señor, y cerca de la ciudad donde Jesús nació, Nazaret, allí Jesús llega a una fiesta, y usted sabe la historia, el primer milagro de Jesús, multiplica y hace que y convierte el agua en vino, y fue un milagro increíble. Gloria al Señor, que marcó el inicio del ministerio de Jesús, y mucha gente comenzó a seguirle, mucha gente comenzó a creer en él como Mesías, otros no, pero muchos comenzaron a creer en él. Y dice la Biblia que Jesús, luego de un tiempo, vuelve allá a Galilea. Y estando en Galilea, verso 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. 46, aquí es donde comenzamos con este hombre, que la Biblia no menciona su nombre, pero la Biblia sí menciona su acto de fe. La Biblia dice en el verso 46: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum. Oiga la distancia que se lo voy a mostrar ya. Capernaum, como para el este. Y es importante que este hombre, cuando escucha que Jesús está de vuelta en Galilea, como se regó la noticia, Capernaum hacia Galilea son aproximadamente 30 kilómetros de distancia. En carro uno llega rápido, en Uber uno llega rápido, pero allí no había Uber, no habían carros, no habían guaguas de iglesia, no habían bus, no había MBTA, no había nada de eso, no habían trenes. Él tenía que llegar hasta Galilea caminando. 4, 5, 6 horas caminando. Escúcheme, 30 kilómetros. A 30 kilómetros se había regado la noticia de que Jesús estaba otra vez en Galilea. Y este hombre escuchó. Y mire qué clase de hombre es el que la Biblia está hablando. Voy despacio para que me entienda. Dice la Biblia que este hombre, míreme, dice: en Capernaum había un
oficial del rey. Se entiende que era el rey Herodes porque era el que estaba gobernando en ese tiempo. Un oficial. Era un hombre de posición. Era un hombre muy acomodado socialmente. Quizás políticamente estaba muy acomodado. Quizás financieramente estaba bien. No le faltaba nada. Mas sin embargo le llegó la necesidad a su casa. Su hijo, dice la Biblia, se estaba muriendo. Estaba enfermo. Ahora pregunto yo, y me pregunté mientras leía el texto, analizaba esto. El hombre tiene poder político. ¿Lo tiene así o no lo tiene? Era oficial de Herodes, uno de los emperadores más fuertes que estaba existiendo en ese tiempo. Tiene el poder político. Quizás podía contar con el poder militar que tenía Herodes, que era grandísimo. Él podía contar con el poder adquisitivo de que el gobierno había tomado toda aquella población. Él tenía quizás un buen acomodamiento económico. Mas sin embargo, nada de eso le funcionó para sanar a su hijo. ¿Podía o no podía pagar el mejor hospital de ese momento? Podía. ¿Podía o no podía pagar el mejor doctor de ese momento? Podía. Mas sin embargo, sus recursos no fueron suficientes para resolver la situación que había en su casa. Aleluya. El poder político no lo ayudó. El poder militar no lo ayudó. El poder financiero no lo ayudó. Lo lindo de este hombre es que dijo: estos recursos no me funcionaron. Hay un recurso mayor que el poder político. Hay un poder mayor que el poder militar, que el poder financiero. Y ese poder está en Jesús. Voy en busca de Él. Voy en busca de un poder que verdaderamente obra en pos de mi necesidad. La Biblia dice que este hombre fue a donde, dice, su hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él. Imagínese esto, 30 kilómetros. Este hombre sale de su casa. Le esperan 4, 5, 6 horas, depende del avance que tenga. Este hombre va caminando 4, 5, 6 horas, sale de su casa. ¿Qué lo movió a salir de su casa? Diga conmigo: la fe. La fe y la necesidad que tenía en su casa. Él tenía una necesidad, pero también tuvo fe en que Jesús podía arreglar su situación. Dice la Biblia que este hombre, bendito sea el Señor, sale de Capernaum hacia Galilea. Imagínense por un momento esto. Vayamos allá a imaginar un poco. Él va caminando y tiene la situación de que su hijo está gravemente enfermo. Se está casi muriendo. O sea, este hombre está, por un lado, desesperado porque su hijo se está muriendo. Él salió, ya lleva 1 hora, 2 horas lejos de su casa. No sabe si el hijo está vivo. O sea, él está desesperado porque en su casa su hijo está muriendo. Y a él el salir, no había teléfono, no había beeper. ¿Cuántos se acuerdan de los beeper aquí? No había beeper para que le enviaran si estaba vivo, cómo estaba. No tenía una nota de audio por WhatsApp que le dijeran: sí, él está bien, sigue caminando. No, él estaba desesperado porque no sabía. Había dejado su casa para buscar a Jesús, pero por el otro lado tenía la ansiedad, la necesidad de encontrarse con Jesús. Estaba desesperado por lo que había dejado atrás y estaba desesperado por lo que quería conseguir al frente. Nosotros estamos así. A veces estamos desesperados por cosas que no hemos resolvido en el pasado. Cosas que quedaron atrás que no las hemos resolvido y estamos desesperados. Pero también no sabemos qué es de nuestro futuro. Mas sin embargo, cuando nosotros vamos hacia el futuro con la mirada puesta en Jesús, no importa lo que atrás no se haya resuelto, porque Él es el que va a resolver lo que nosotros no podemos resolver. Dígame conmigo en esta tarde. Dígame conmigo en esta tarde. Este hombre me enseña un principio. No importa cuán grave sea la situación que hay en mi hogar, no importa cuán grave sea la situación que hay en mi casa, voy a ir en pos de Jesús. Voy a ir en pos no del gobernador, no de la gobernadora. Gloria a Dios por ello. Voy a ir en pos de uno que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es mayor que ellos. En el cielo está su trono y la tierra es estrado de sus pies. Voy en pos de aquel que quizá no me solucione lo físico, pero oiga, hay cosas, hermano, que son problemas espirituales que no se resuelven con lo físico, que se resuelven en el espíritu. Ayer dije: hazlo
de rodillas. Ayer predicamos ese tema. Hazlo de rodillas. Hay cosas que se hacen orando. Ahora este hombre, mira lo que dice la Biblia, tuvo fe. Pero no olvide, tenía posición, pero su posición no pudo sanar a su hijo. ¿Cuántos de nosotros estamos más confiados en nuestra posición? Y a veces cuando esa posición nos falla, cuando esos recursos financieros nos fallan, que no son suficientes, como aquella mujer que la Biblia registra en el libro de Lucas, que tenía 18 años enferma, y dice, gastó todo cuanto tenía en médico y ninguno pudo sanarla. Mas sin embargo, una sola visita al médico de médicos, aleluya, la dejó sana. Una sola visita por 12 años, ¿cuántas consultas médicas tuvo? Por 12 años, ¿cuántas citas le dejaron? Por 12 años, ¿cuántos hospitales visitó? No pudo ser sana de ninguno de ellas. Sin embargo, una sola visita delante de Jesús fue suficiente. Igual que aquel hombre paralítico, 38 años, no podía ser sano, no lograba llegar al estanque. Una sola visita de Jesús fue suficiente. En la Biblia hubieron personas que solamente le bastó una sola visita de Jesús. Aleluya. Una sola visita de aquel que sí dice la Biblia que por su llaga podemos ser curados. Alabado sea el Señor. Diga conmigo, una sola visita de Jesús es suficiente. Una sola visita de Jesús es suficiente. Aquel hombre salió, se quedó con esa imaginación, ¿verdad? Ahí en su mente. Salió. No sé qué está pasando en casa, pero seguiré caminando, creyendo que Jesús, ¿qué era lo que lo mantenía caminando? A pesar de que estaba desesperado por su hijo, la situación en su casa era grave. Sin saber si el hijo estaba muerto. Sin saber si el hijo estaba convulsionando, sin saber si el hijo todavía estaba con vida. Lo que lo mantenía avanzando y caminando era la esperanza de que Jesús podía hacer algo por él. Alguien alabe al Señor en este lugar. ¿Qué es lo que lo mantenía caminando? Una fe que camina antes de ver el tema, entiéndalo, que terminé. ¿Qué lo mantenía caminando él? Pastor, la fe. Porque si no, yo me hubiese devuelto. Hay que ser sincero, ¿no? Y usted también. Nos hubiésemos devuelto. No, es que tengo que chequear. Tengo que ver cómo está mi hijo. A las 2 horas, eran 4, 5, 6 horas de camino. A los 15 kilómetros, quizás hubiésemos dicho, me voy a devolver. La desesperación por no saber. A veces nosotros nos preocupamos más en las cosas que no podemos resolver, ¿verdad que sí? Siempre estamos bien afanados en las cosas que sabemos que no podemos resolverlas. Mas sin embargo, invertimos mucho tiempo en cosas que no podemos resolver. Si invirtiéramos el tiempo como este hombre, ya yo no puedo resolver con mi poder financiero, político, militar. Tengo que buscar a uno que quizá pueda hacerlo por mí. Jesús. Jesús puede hacerlo. Y eso lo mantuvo caminando. Y eso lo mantuvo dando pasos de fe. Dios te está llamando a decir, no lo puedes resolver, camina en pasos de fe. Una fe que camina sin ver. Voy a caminar en pos de Jesús. Voy a caminar creyendo que Él va a hacer algo. ¿Por qué hoy nosotros nos mantenemos caminando a pesar de que tenemos situaciones en nuestros hogares? Es que vamos caminando en pos de Jesús. Porque creemos, ¿cuántos lo creen? Que Él puede hacer algo a nuestro favor. Óigame, este hombre, la Biblia dice, como dije, mostró su fe en acción, como dice Santiago. La fe sin obra es muerta. Este hombre salió caminando, dando pasos de fe. Dejó su casa, y vuelvo y repito y quiero que lo entienda. Dejó su casa para caminar más de 30 kilómetros hasta Canaán. ¿Y a qué fue este hombre a negociar? No fue por negocios, no fue por religión, no fue por trabajo, fue por desesperación. Qué lindo es que en momentos de desesperación nosotros vayamos al lugar correcto. ¿Estás desesperado? Sí, hay un lugar donde puedes ir. Mira, mi iglesia, estás desesperada, hay un lugar donde puedes ir. Jesús. Ve a Jesús en fe y Él puede hacer algo a tu favor. Escúchame, toma esto espiritualmente. ¿Te atreverías a caminar hoy
30 kilómetros en pos de tu milagro? Tengo un silencio raro aquí. ¿Te atreverías hoy a salir a caminar 30 kilómetros, 4, 5, 6 horas en pos de tu milagro? ¿Dónde están los que van a caminar? Una fe que camina sin ver. Dios está buscando a alguien que diga: voy a salir, voy a caminar por fe. No me voy a quedar llorando en casa, no me voy a quedar lamentándome en casa. Lo que yo no puedo resolver, no lo puedo resolver, pero tengo fe. Voy a caminar en fe, voy a ir más allá. Jesús puede hacer algo por mí. La necesidad te tiene que llevar a moverte. No permitas que la necesidad te tire al suelo. No permitas que la necesidad te lleve a deprimirte. No permitas que la necesidad te mantenga en la ansiedad. Iglesia, escuche. No permitas que la necesidad te mantenga llorando en el cuarto. Sal a caminar por fe. Sal en pos de Jesús. Sal en pos de él, amigo. Busca a Jesús que te puede ayudar. A veces permitimos que la situación nos tire en el cuarto, apaguemos la luz, ya no hay esperanza, me deprimo, me lamento, caigo en ansiedad, caigo en desesperación, caigo en una crisis mental, emocional, espiritual, y permito que la oscuridad me rodee. Mas sin embargo, cuando usted se levanta, verá la luz, verá la luz, verá la luz que le va a iluminar el camino, la luz de Cristo. Aleluya. Algunas veces Dios permite, y aunque suene esto un poco duro, a veces Dios permite que las crisis nos empujen a buscarlo sinceramente. ¿Sí o no? Dios permite que esas crisis, y por mucho tiempo usted ha escuchado personas que dicen: no lo busque cuando estés mal. Yo te digo: sí, búscalo cuando estés mal, porque ahí que tiene que buscarlo, porque no hay otra solución. Búscalo cuando estés mal. Dios no desprecia a los que vienen con el corazón quebrantado. El dolor puede ser la puerta hacia el encuentro con el Eterno. Alabado sea la gloria del Señor. O sea, lo primero que vemos es que la necesidad movió a este hombre y la fe. Yo lo único que quiero que usted tenga en mente esa imagen de este hombre, desesperado por su hijo y ansioso por encontrar a Jesús. ¿Qué clase de escenario en su mente? ¿Qué estará pasando? La Biblia no lo dice, pero ¿qué estuviese pasando por la vida? Póngase en el lugar de este hombre. Usted ha estado en esa posición. Pero mire, 30 kilómetros sin parar. No lo entendió. Míreme. 30 kilómetros dando pasos de fe. 30 kilómetros y no voy a parar hasta que lo encuentre en Galilea. No voy a parar hasta que llegue donde está él. ¿Saben? Mi destino no es Galilea. Mi destino es Cristo. Él no iba para Galilea simplemente porque le gustaba Galilea. Él fue a Galilea porque allí estaba Cristo. O sea, el destino de él en sí, en realidad no era Galilea. Su destino era estar a los pies de Jesús. La Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia. Cuando él llegó delante de los pies de Jesús, la Biblia dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Le rogó, se tiró delante de Jesús y le dijo: esta es mi situación. Míreme con atención, no pestañee por favor por 5 segundos. ¿Desde cuándo no le presenta tu situación a Jesús? Ahora puede pestañear. ¿Desde cuándo no le presentas tu situación a Jesús? Porque tú has creído que tú puedes con tu fuerza. ¿Desde cuándo tú no caminas 30 kilómetros en fe? ¿Desde cuándo no te vas al lugar de oración a decirle: esta es mi situación? El salmista dijo: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Desde cuándo no le presentas a Jesús lo que estás pasando? Tú quieres manejarlo con tus fuerzas. Quiere manejarlo con tu inteligencia, con tu sabiduría, con tu poder económico, político. Pero este hombre nos enseña un principio. Ir en pos de Jesús es la mejor opción que tenemos. Ahora dice la Biblia, escúchame bien, que este hombre llega donde Jesús y cuando está delante de Jesús, versículo
48. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Necesito que vengas a mi casa. ¿Cuántos quieren que Jesús entre en su casa? Jesús entró en pocas casas en la Biblia, pero entró en casas. En la casa de Zaqueo llegó, ¿para qué? Para traer salvación. En la casa de allá de Canaán, donde se celebró la boda, llegó allí para traer ¿qué? Para traer multiplicación, para traer un milagro. En la casa de la suegra de Pedro entró para traer necesidad. En muchas casas Jesús entró. En la casa de Simón Jesús entró para que hubiera ungimiento. En muchas casas Jesús entró, y cuando Jesús entró a una casa, esa casa nunca quedó igual. A mi casa Jesús entró en el 2013 y desde ese momento mi vida no es la misma. Cuando Jesús entra a nuestra casa, entra a nuestro hogar, algo sucede. Jesús, ven a mi casa, desciende que se está muriendo mi hijo. Tú eres el único que puede resolver. Jesús entró a la casa de Jairo, y en la casa de Jairo hubo resurrección. En la casa de Jairo hubo vida nuevamente. Es que cuando Jesús llega a una casa, algo grande sucede. Cuando Jesús llega a un hogar, lo que necesita tu hogar no es un plasma de 85 pulgadas. No necesita un jacuzzi en el baño. No necesitas una, y si la tienes, gloria a Dios. Lo que necesita tu casa no son muebles del año. Lo que necesita tu casa es a Jesús. Dije que lo que tú necesitas en tu casa no son enseres electrónicos. Lo que necesitas es a Cristo. Cuando Cristo llega, la casa está llena aunque esté vacía. Si en la casa no hay muebles, si no hay comida, si no hay televisión, pero si está Jesús, es mejor un pequeño bocado de pan que una casa llena de provisiones pero sin Él. Aleluya. ¿Cuánto me dan 10 minutos para terminar? 10. ¿Cuánto me lo dan? ¿Cuánto me dan 10 minutos? 10, 20. ¿Quién me da 10 más? 30. Termino. Tengo 30 ahí. Míreme, voy a terminar casi. Pero es importante que entendamos que cuando Jesús llega, lo llena todo. Este hombre está delante de Jesús. Se levantó y caminó en fe. Jesús no hizo lo que el oficial le pidió. Jesús no hizo lo que este hombre quería. Jesús hizo lo que este hombre necesitaba. Y muchas veces quizás Jesús no haga lo que tú quieres. Hazlo así, hazlo de esta manera. Él lo va a hacer de la forma que Él entiende que tu fe quedará impactada. Porque mira lo que hace este hombre. Mira lo que hace Jesús a este hombre. Jesús solo, tiene que coger esta. Jesús solamente le dio una palabra. Oiga, pastor, Jesús solamente le dio una palabra. Pero escúchame, se lo dije en estos días. Una palabra de Dios impacta tu eternidad. Una sola palabra fue la que creó el cielo. Una sola palabra fue la que dijo: sea la luz. Y fue la luz. Una sola palabra le habló a la tierra, que de la tierra salga hierba, y salió hierba. Una sola palabra, produzcase la semilla, produzcase los árboles, produzcase. Una sola palabra le habló al mar, y el mar multiplicó los peces. Una sola palabra habló las galaxias. Aleluya. Una sola palabra de Dios es lo que tú necesitas. ¿Y qué te está dando hoy Dios? Una palabra para que tu fe aumente. Una palabra para que creas que los milagros son posibles. No a tu manera, esa no te gustó, pero cógela. No a tu manera, pero sí a la manera de Él. Él sabe cómo lo va a hacer, Él sabe cuándo lo va a hacer, Él sabe de qué manera lo va a hacer. Confía en la palabra que Dios te está dando, iglesia. Amigo, confía en esa palabra. Me gusta la actitud, porque este hombre podía decir: no, que venga. Porque yo caminé 5 o 6 horas para que tú vengas a mi casa, y ahora tú me dices: vete, que Él está vivo. Oiga esto. Ahora él tenía que ir con la misma desesperación. Jesús me habló, pero no sé con qué me voy a encontrar cuando llegue a casa. Jesús me habló, pero no sé cómo voy a encontrar la situación en mi casa. Jesús me habló, pero no sé. Hay un hombre que le está diciendo a Jesús en Marcos capítulo 8, 9. Hay un hombre que tiene un hijo que el demonio lo lanza al fuego, que el demonio lo pone a convulsionar, y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y Jesús descendió del monte y le dijo al espíritu: sal fuera.
y lo sacó. Pero antes de eso, aquel hombre se le acercó a Jesús y le dijo: tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y mira cómo le dice a Jesús: pero si tú puedes hacer algo. ¿Cuántos saben que Él puede? Él puede. Guárdese en paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Hay un leproso que se encuentra con Jesús y está delante de Jesús. Los leprosos no podían acercarse a la multitud por cuanto eran leprosos. Tenían que estar lejos del campamento, lejos de la sociedad. Mas, sin embargo, no fue el leproso que se acercó a Jesús. Jesús se acercó al leproso. Y dice la Biblia que aquel leproso le dijo a Jesús. No le dijo como que el hombre: si tú puedes. ¿Qué fue lo que le dijo él? Si tú quieres. Porque él sabía que podía. Una cosa es que él pueda, otra cosa es que él, si tú quieres. ¿Y qué le dijo Jesús? Quiero. Puso su mano sobre él y le dijo: sé limpio. Y al instante fue limpio. Le dijo: preséntate delante del sacerdote y ofrece la ofrenda para que te declare limpio. Este hombre le está diciendo a Jesús: si tú puedes, haz algo. Mira lo que dice este hombre que me llama la atención. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y yo dije: espérate, un poco contradictorio, porque él dice que él cree, pero que le ayuda a la incredulidad. Porque él creía que Jesús podía hacer algo. Que Jesús como Mesías hizo muchos milagros. Mas sin embargo, porque él dijo: ayuda a mi incredulidad. Porque imagínese que él creía que Jesús podía hacer algo, pero cuando él veía el demonio revolcándole al hijo en el fuego, gritando y botando espuma por la boca, ¿a quién no se le va la fe? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad para que cuando yo lo vea revolcándose, yo no tenga duda de que tú puedes hacerlo, a pesar de que el demonio lo está atacando. My God. Ayúdame a creer cuando la cosa se ve difícil. Eso es lo que él estaba diciendo. Yo creo que tú puedes hacer. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Pero ¿cuánto le ha llegado a la incredulidad? Oiga, la duda nos va a llegar a todos. A todos nos va a llegar la duda. Pero él está diciendo: ayúdame para que cuando yo vea que se está poniendo la cosa difícil en casa, que yo te siga creyendo. Cuando yo vea que se está reboscando y botando espuma por la boca, cuando vea la situación difícil, yo siga creyéndote. Aleluya. Que yo pueda seguir creyéndote, vea lo que vea. Y Jesús hizo el milagro. Ahora tenemos a este hombre, termino, que Jesús le dice, excúseme porque los evangelistas decimos termino y no terminamos nada. ¿Está bien? Ustedes me perdonan eso, ¿ok? Termino ya casi. Tengo mi tiempo aquí, no se apure. Míreme, eso es un dicho de evangelista: termino pero no terminan nada. ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío. Míreme, es importante que ahora Jesús le dijo: ve, mira cómo le dice: porque vive. ¿Qué envió Jesús a la casa de ese hombre? Palabra de vida. Dígale a alguien: Dios te está dando una palabra de vida. Dígale a alguien, toca a alguien y dile: Dios te está dando una palabra de vida en esta tarde. Recíbela. Que cuando llegues a tu casa va a haber vida en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia. Va a haber vida. No lo está diciendo el predicador, lo está diciendo Jesús. Vete en fe. ¿Cuántos se van a ir de aquí caminando en fe? Una fe que camina sin ver. Ahora él se fue 4, 5, 6 horas, 30 kilómetros de vuelta. Jesús lo dijo y yo lo creo. Él no dijo: dame una señal, dame una garantía. No, Señor, hasta que no vea no creo. El Señor te dice: camina para que veas. No es ver para creer, es creer para ver. Vete. Dígale a alguien: vete. Porque Jesús ya lo hizo. La fe no siempre necesita una manifestación visible. A veces solo necesita una palabra de Dios. Y le voy a repetir esto: la fe a veces no necesita una manifestación visible. La fe lo único que necesita es una palabra de parte de Dios. Hoy no tienes una prueba tangible, hoy no tienes una prueba visible, hoy quizás no estás viendo, pero la palabra de Dios es suficiente. Lo que estás escuchando hoy de parte de Dios es suficiente. Lo que Dios te está hablando hoy es suficiente. Aleluya. Camina aunque no veas. Camina. La fe verdadera no necesita pruebas del milagro.
La fe verdadera es aquella que te impulsa a caminar de regreso aun cuando no ves nada y tú decides creer. Somebody, por favor. La fe verdadera es aquella que te ayuda a caminar de regreso 30 kilómetros más, varón, 30 kilómetros más, dama. Te ayuda a caminar 30 kilómetros porque tú estás creyendo que la palabra de Dios es poderosa, porque tú estás creyendo que la palabra de Dios camina 30 kilómetros más, camina pasos de fe. Aleluya, diga conmigo, aleluya. Mire, 30 kilómetros más. Mira lo que dice el verso 51. El verso 51 dice: cuando ya él descendía, que estaba ya casi en la esquina de la casa, doblando por el palo de Quenepa, como cuando nosotros nos piden dirección. Mira, en Puerto Rico no te dan una dirección exacta, ni el barrio tal, tú te vas por allí. Cuando tú llegas a un palo de Quenepa, un palo de mandarina, un palo, a una casa azul, dobla a la izquierda. Cuando ya él iba por la casa azul, casi llegando a su casa. ¿Cuántos son de Puerto Rico aquí? Usted sabe que es verdad. Mira, tú vas allí, tráeme el coso aquel y la cosa aquella. Nosotros somos así. Cuando él ya estaba casi girando por la esquina de la casa azul, donde estaba el palo de Quenepa, salió un hombre de su casa. Aleluya. Salió un hombre de su casa. Verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Todos salieron de una. Salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Mira lo más impactante. Verso siguiente, 52. Entonces él le preguntó. Yo tengo una pregunta. Yo sé exactamente el momento que Jesús me dio la palabra. ¿A qué hora fue que él se recuperó? Esto es un principio importante. ¿A qué hora fue que él se sanó? Comenzando a estar mejor. Dice, entonces él le preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Quieres saber cuál es el principio que encontré aquí por la palabra? El milagro va a ocurrir en el momento preciso. Hay un momento preciso. ¿A qué hora fue? A las 7. Pues a esa hora fue que Jesús me dijo: tu milagro no va a ocurrir en el momento que tú quieres. El milagro va a ocurrir a la hora de Dios. Dígale a alguien: en el momento preciso ocurrirá el milagro. En el momento preciso. Mire, esa fe no tan solo impactó su casa, impactó su vida. Porque dice: él y su casa completa creyeron. Todos fueron salvos. Porque cuando hay fe, no tan solo hay milagro, hay salvación. Alabado sea Dios. Ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. O sea, le digo esto. Escúcheme, iglesia. Escúchame que yo me emocione, porque es que la palabra me da mucha emoción. Míreme. El milagro llegó primero que él a la casa. Él no había llegado, pero ya el milagro llegó primero. Él no había llegado. Eso hace el poder. Recuerde, la palabra de Dios va más rápido que tú. La palabra de Dios puede más que tú. La palabra de Dios va más adelante que tú. Solo crees que cuando Él te diga: va a vivir, tu hijo va a vivir, tu matrimonio va a vivir, tus finanzas van a vivir, aleluya, tu situación económica va a vivir, Dios te va a proveer, Dios lo va a hacer. Recuerda que esa palabra va más adelante que tú. Y en el momento preciso, a las 7, te va a llegar la hora. Señale a alguien así suavecito, dígale: te va a llegar la hora, tranquilo. Te va a llegar la hora, te va a llegar la hora. Tu momento va a llegar, no te desesperes. Yo no te puedo brindar falsas esperanzas. No te puedo decir que es ahora porque no soy profeta. Pero sí te estoy diciendo lo que la Biblia dice: tu hora va a llegar. Tu momento va a llegar. El momento de tu milagro puede ser ahora, puede ser mañana. Yo oré 7 años por mi papá. Hoy es diácono de la iglesia. Hoy es un hombre de Dios. Hoy es un varón de Dios. Aleluya. Me falta mi mamá. ¿Cuándo va a llegar? No sé, pero creo que por la palabra Dios lo va a hacer. Sigo orando, sigo caminando 30 kilómetros. Sigo caminando en fe. Aleluya. Aleluya, diga aleluya. El milagro ocurre cuando Jesús habla. El milagro ocurre cuando Él envía la palabra.
Aunque el padre lo descubrió horas después. Aunque el padre tuvo que caminar 6 horas después para darse de cuenta que ya Jesús había hecho. Siempre llegamos tarde nosotros. Siempre estamos atrás. El que está atrás eres tú. El que está atrás soy yo. Jesús siempre obra en el momento indicado. La fe no solo bendice a aquel que cree, sino que a los que están alrededor pueden ser bendecidos. Cuando tú decides creer, algo aún en tu familia puede cambiar. Me gusta cuando veo en mi bosquejo esta palabra. Se la digo, ¿cuál palabra veo aquí? Conclusión. A su nombre. Conclusión. Diga el tema. Una fe que camina antes que ver. ¿Qué nos enseña este oficial? Número 1. No necesitas verlo todo para moverte y acercarte hacia Dios. Nadie dijo amén. No necesitas verlo todo. Este hombre, vuelvo otra vez, reitero otra vez, los maestros les dije ayer, la repetición, hay memorización. Salió con incertidumbre. No sé qué está pasando en casa y no sé si yo logra encontrar a Jesús tampoco. Y no sé qué él me va a decir. Ahora tampoco cuando yo vuelva a atrás, no sé con qué me voy a encontrar. De que ya lo van a enterrar. Ya lo están velando. Pero la verdadera fe, aquel que camina por fe, como dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. No necesitas verlo todo. No necesitas ver todo claro para moverte hacia Cristo. Cuando te mueves hacia Él, entonces Él es el que trae claridad a tu vida. Segundo principio, escuche esta, guárdela en su corazón. Una sola palabra de Jesús puede sostener tu vida, la de tu casa, la de tu familia. Una sola palabra de Jesús puede cambiarlo todo. Una sola. Vete, Él vive. Y esa palabra llegó primero. Igual que la de Centurión, la palabra, envía la palabra. Es que la palabra de Dios tiene poder. ¿Sabías? La palabra de Dios tiene poder. Y cuando creemos, mírame, Dios abre lo que está cerrado. Dios hace milagros. Dios es el que hace. Aunque para la ciencia sea imposible, aunque para el hombre sea imposible, cuando Él envía la palabra, hay vida. Cuando Él envía la palabra, Dios hace obras poderosas. ¿Qué estaba vivo? El niño. Y tercer principio, la fe que agrada a Dios es la que se pone en camino antes de ver el milagro. La fe que agrada a Dios es aquella que camina aunque sabe que en su casa hay una situación desagradable. La fe que agrada a Dios es aquella que da 30 kilómetros de fe. Aquella que camina 30 kilómetros, aunque sabe que la situación no está bien en su casa. Quiero ver de pie a aquellos que van a caminar 30 kilómetros hoy. No físicamente, porque ni yo los voy a caminar. Espiritual. ¿Ok? Aquellos que dicen, voy a caminar en fe. Estemos en pie y demos gracias a Dios por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús te doy la gloria por la bendita oportunidad que permites predicar esta palabra.